Del Señor. Con la ayuda del Señor, esta semana vamos a ir concluyendo ya el estudio de este libro de Mateo. Estaba tratando de acordarme, creo que son cerca de 2 años y medio más o menos que hemos ido revisando esta porción, este libro, perdón, y bueno, ha sido de mucha riqueza espiritual, ha sido bastante grato poder ir compartiendo diferentes aspectos, diferentes perspectivas con los hermanos. Y bueno, aprovecho también de comentar que si el Señor así lo permite, en las próximas semanas iniciaríamos el estudio del libro de los Hechos, así que al menos mantendríamos una cierta línea, porque sabemos de que el libro de los Hechos nos cuenta el inicio de la iglesia primitiva y cómo es que esto surge luego de el ministerio público del Señor. Y bueno, como les comentaba, vamos a ir terminando. Ya esta semana nos correspondería revisar los versículos desde el 11 al término, que es hasta el número 20. Pero previo a ello, obviamente debemos recordar cómo es que llegamos a este punto y pudimos revisar la semana pasada cómo fue el momento en el cual las mujeres que se aproximaban a la tumba del Señor descubrieron de que el Señor efectivamente había cumplido con su promesa de que iba a resucitar. La Escritura nos refiere al comienzo del capítulo 28 de que ellas iban en el primer día de la semana muy temprano. Podíamos ir revisando en los otros evangelios el correlato de cómo es que ellas iban cuando había amanecido, cuando estaba recién amaneciendo. Y llegaron hasta este sitio y se encuentran con un ángel que con su manifestación habría generado mucho temor en la guardia que estaba allí custodiando la entrada. Y estas personas, los guardias, habían caído a tierra, estaban como muertos, nos dice la escritura, luego de un gran temblor, y se había producido un gran terremoto a raíz del movimiento de la piedra, como podíamos revisar. Entonces veíamos de que es con esta persona con quien se encuentra este grupo de mujeres que se había aproximado para poder ungir el cuerpo del Señor. Revisábamos también cómo es que ellas no habían estado presentes cuando José de Arimatea y Nicodemo habían pedido el cuerpo del Señor a Pilato y le habían preparado para la sepultura. Ellas no habían visto todo lo que había ocurrido el día viernes en la tarde previo al inicio del Shabbat, de la preparación, como hemos visto en otros momentos. Entonces ellas se quedaron con esa idea, pasó el día de reposo, el día sábado, y el primer día de la semana, el día domingo, se aproximaron para poder cumplir con este rito. Y lo cierto es que se llevan una gran sorpresa, allí pudimos revisar al menos dos grandes perspectivas, les comentaba la semana pasada, cómo es que la resurrección, por un lado, se puede observar desde una óptica de lo sobrenatural de dicho evento. Podríamos ir revisando mucho de las situaciones que se fueron presentando, pero también pudimos revisar la riqueza y la profundidad espiritual que revestía dicha situación. Primeramente revisábamos cómo es que el hecho de que la piedra se haya movido no era para que el Señor pudiese salir de la tumba, sino más bien para que el mundo pudiese observar que adentro la tumba estaba vacía. Y esa expresión que emite el ángel que les indica a las mujeres es una expresión tan potente que nos llega hasta el día de hoy. No está aquí, pues ha resucitado, nuestro Redentor vive. Y eso debe llenarnos de energía, debe llenarnos de gozo, porque a diferencia de muchos credos en el mundo, de muchas ideologías, muchas posturas de vida, siempre han sido ceñidas, siempre han sido guiadas por personas que finalmente terminan por perecer. Pero en el caso nuestro, nuestro Redentor vive. Él lo había prometido y lo ha cumplido. Y vemos de que allí se les da una instrucción que se les comunicase a los discípulos dónde es que iba a ir el Señor. Les indican de que debían ir a Galilea. Y las mujeres estaban asustadas, las mujeres también estaban gozosas por este evento y nos dice la escritura que se van rápidamente. Y cuando se van rápidamente se encuentran con el Señor. Y veíamos cómo es que el Señor atiende cada necesidad del creyente. En un momento tan confuso, tan lleno de temor para ellas, el Señor les da esta palabra de que debían tener calma, no temáis. Y eso también puede llegar a nuestra vida. No debemos temer, porque todo está en manos del Señor. El mismo Señor que prometió que iba a ser entregado, que iba a morir en una cruz y que iba a resucitar, es el mismo Señor que está en un pleno control de nuestra vida y que nos dice que no temamos porque nuestra vida está en sus manos. Y lo cierto es que esto es así. Y vemos de que las mujeres finalmente terminan por ir a comentarles esta verdad a los discípulos que debían desplazarse hasta Galilea. Y eso era la revisión al menos de los eventos sobrenaturales. Veíamos la riqueza espiritual también
Hacíamos esta distinción más que nada por una finalidad pedagógica, veíamos cómo es que la riqueza espiritual de la resurrección del Señor nos permitía entender que nuestra fe no es vana, lo cruzábamos con el relato, si no me equivoco, estaba en Primera de Corintios, cómo nuestra fe no es vana, y al ser nuestra fe una fe verdadera y genuina, depositada en nuestro Redentor que vive, podemos entender que hemos pasado de muerte a vida, porque Él pasó de muerte a vida, y Él es nuestra primicia, Él nos ha recubierto con su obra. Y con eso nosotros podíamos ver también las implicancias, lo podíamos ver también con lo que sale en el libro, en las cartas de Juan, perdón, en donde nos refiere de que es por este amor, es por esto, por este hecho de haber pasado de muerte a vida que nosotros podemos amar a nuestros hermanos. Porque este amor que está entre los hermanos no surge de manera voluntaria, es un amor que es el resultado de la obra que Cristo ha hecho en nosotros, de esa transformación de nuestra muerte a vida, lo que nos permite amar a los demás. Entonces, ese amor que nosotros podemos disfrutar en la cotidianeidad, ese amor hacia nuestros hermanos, no surge de la nada, no surge de nuestras intenciones, de nuestros afectos, surge de la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Es un amor sumamente importante. Y allí encontramos la génesis de dicho amor hacia los hermanos. Entonces podíamos revisar esas dos partes. Y con eso en perspectiva, quería pedirle a Felipe, si es que puede proyectar, desde el versículo 11 para revisar esta semana y si puede leer hasta el versículo 20 para terminar ya el libro. Eso. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Salud. Gracias, Felipe, por la lectura. Son poquitos versículos los que nos quedaban pendientes para terminar este capítulo, para terminar el libro. Pero lo cierto es que hay mucho que podemos extraer en esta tarde, si así el Señor lo permite. Quisiera al menos segmentar esto, lo que leyó Felipe, en dos grandes partes. En una primera instancia, mi Biblia al menos lo titula, y creo que acá también, como el informe de la guardia, que abarca desde el versículo 11 hasta el 15, y desde el 16 al término, que también estaba titulado como la Gran Comisión. Quería hacer esta segmentación, pero también vamos a ir viendo la conexión que tienen ambas porciones. En una primera instancia quería explicar un poco el contexto para entender por qué se dieron estos eventos de esta manera y por qué también había cierto grado de temor. Y la escritura nos refiere de que mientras ellas iban, es decir, las mujeres que estaban desplazándose desde la tumba para transmitir el mensaje a los discípulos de que debían ir a Galilea, mientras estaba ocurriendo esto, nos dice la escritura de que unos de la guardia que estaban allí, que habían estado custodiando la tumba, que habían caído como muertos, que habían presenciado todo este suceso, se habían desplazado a la ciudad y le habían dado aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ellos verdaderamente habían observado, habían contemplado todo este suceso. Y nos dice la escritura de que se habían reunido los ancianos y habían hecho consejo y les dieron mucho dinero a los soldados. Eso ya de partida nos puede llamar la atención. Hay una traducción allí, estudios que plantean que literalmente eso significaba una entrega de plata, de aquel material precioso, como forma de recompensa por lo que habrían de hacer. Le entregaron mucho dinero también como una forma de poder garantizar de que los soldados hiciesen lo que les iban a plantear. El versículo 13 nos dice cuál era la intención de este grupo de religiosos. Dice
la escritura, decid vosotros a los soldados, sus discípulos del Señor vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. ¿Por qué nos dice la escritura de que iban a ponerle a salvo? Lo cierto es que a raíz de la notoriedad del ministerio público del Señor, de todo lo que estaba sucediendo, de lo convulsionada que estaba la ciudad en aquellos días, y también por el hecho de no cumplir con su deber, en el caso de los soldados, la pena que podían recibir era la pena de muerte. No era algo sencillo, porque verdaderamente no habían estado velando, ellos tenían una responsabilidad y la incumplieron. Es similar a lo que hemos visto en otros pasajes de las Escrituras, por ejemplo, y que si el Señor lo permite también vamos a revisar posteriormente en el libro de los Hechos, cuando toman, por ejemplo, prisionero a los discípulos y son llevados a prisiones y son puestos bajo custodia. Ese grupo de soldados son responsables directos de la vida de dicho preso, de dicha persona, o en este caso, eran responsables de que el cuerpo del Señor no fuese retirado de aquel sitio. Y si es que eso no se cumplía, entonces ellos iban a pagar con la vida de la persona que debían custodiar, o en este caso, de la responsabilidad que se le había entregado respecto a la persona del Señor. Entonces vamos entendiendo por qué les habían entregado una cantidad muy grande de dinero, de plata, a estos soldados, porque también el riesgo que ellos estaban corriendo al referir de que se habían quedado dormidos era sumamente elevado. Si Pilatos oía esto, perfectamente podía llevar a cabo esta sentencia y matarle. Pero también vemos de que el grupo religioso tenía cierta influencia en este tipo de decisiones y ellos les aseguran de que podían ponerle a salvo. Y vemos cómo continúa el relato. Nos dice que verdaderamente los soldados en el 15 tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Eh, este versículo, cuando lo estaba meditando hace unos minutos atrás, me llamó mucho la atención y de hecho en mi Biblia lo remarqué, la parte que dice, hicieron como se les había instruido. ¿Por qué lo marqué? Porque creo que eso es la conexión que vamos a ir revisando entre estos dos grupos. Porque vemos acá, por un lado, tenemos el grupo de los guardias, tenemos el grupo de los religiosos, pero por otro lado tenemos el grupo de los discípulos y tenemos también al Señor que estaba entregándole una orden. Y vemos esa conexión en el versículo 16, porque nos dice en paralelo, pero, es decir, continúa lo que estaba sucediendo, pero en otra parte, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Ahí vemos la conexión, mientras los soldados estaban yendo a la ciudad, estaban recibiendo este pago para poder mentir, para poder dar cuenta de lo que los religiosos estaban buscando, los discípulos estaban cumpliendo una ordenanza que no era humana, a diferencia de los soldados. Los discípulos estaban siguiendo la ordenanza que el Señor les había entregado por medio de este ángel, de que debían ir a Galilea. Y eso es sumamente notorio. Y aquí quería al menos llegar a un punto más reflexivo, porque verdaderamente todas las personas estamos sometidos bajo autoridad, o estamos sometidos bajo la autoridad del Señor quienes hemos creído, o estamos sometidos, si es que no hemos creído, si no hemos sido transformados bajo la autoridad del Padre de este mundo, como en una parte de la Escritura lo refiere, hacen la voluntad de su Padre, que es Satanás. Entonces estamos sometidos todas las personas bajo autoridad. Y en el caso de los soldados, hicieron lo que se les había instruido, seguían la voluntad de su Padre. Ellos cumplieron con esta ordenanza, ellos cumplieron con el mandato de estas personas. Y vemos el propósito, era desprestigiar la obra de Cristo. Pero, nos dice la Escritura, ese pero es sumamente llamativo. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, obedecían la voz del Señor para encontrarse con Él. Y de hecho el versículo 16 hace ese énfasis al monte donde Jesús les había ordenado. Es el Señor quien había dado las instrucciones y los discípulos logran cumplirla cabalmente. Entonces, quería al menos reflejar esta conexión en estas dos porciones. Vemos la situación de los guardias, vemos cómo es que ellos seguían y hacen lo que verdaderamente estaban planteando este grupo religioso para desprestigiar la obra, el cumplimiento profético de la resurrección del Señor, pero por otro lado tenemos la instrucción del Señor que es dada a los discípulos y cómo es que ellos cumplen esta ordenanza. Vemos ese contraste que, bueno, Mateo ya nos ha mostrado en varios pasajes cómo es que ilustra contraste para ver la diferencia de la vida del creyente de la vida del mundo. Y el relato continúa y acá pasamos a la segunda parte, que es la gran comisión.
porque nos dice la Escritura de que los discípulos fueron hasta dicho sitio. Y dice la Escritura en el versículo 17 que cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y meditando me preguntaba, ¿qué es lo que dudaban? Porque estaban viendo a la persona del Señor Jesucristo resucitado. Veían de que estaban las marcas. De hecho, en otros evangelios podemos ver que el cuerpo del Señor, cuando resucitó, no es que se sanaron sus heridas. De hecho, el Señor mismo le mostró, si no me equivoco, es a Santiago, que viese el lugar donde había sido traspasado, que viese las heridas de sus manos. Y entendemos de que habían pruebas empíricas palpables para demostrar de su resurrección. Entonces, vuelvo a reiterar, ¿qué dudaban? ¿Qué es lo que estaban dudando al contemplar al Señor allí? Lo que ellos estaban dudando lo podemos desprender de la respuesta que da el Señor en el versículo 18. Su duda no era si el Señor había resucitado o no, su duda es si es que el Señor tenía autoridad, si es que ese evento era un evento solamente sobrenatural o si es que ese evento demostraba quién era verdaderamente el Señor. Y es eso lo que algunos discípulos dudaban, de su autoridad. Y el Señor les indica en el versículo 18 a continuación, sabiendo esto, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor tiene toda la autoridad en todas las circunstancias, en todo lugar, en todo momento. Cosa que en este caso los discípulos estaban dudando. Y el Señor se encarga de aclararlo. Pero ¿por qué era tan importante que el Señor se los aclarara? Es porque en este momento el Señor instruye lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. El Señor envía a los discípulos a que fuesen por todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñando que guardasen todas las cosas que Él les había mandado. Son tres grandes instrucciones que se sostienen en la autoridad del Señor. No es que el Señor solamente los haya despachado porque sí, sino que el Señor les da prueba de que Él tiene toda autoridad en todas las circunstancias. Entonces, Él puede tener control de este tipo de situaciones. Es por eso es que el Señor les dice, por tanto, en el versículo 19, el por tanto es la continuación. Si es que el Señor tiene la autoridad, por tanto, entonces vayan y hagan esto, porque yo tengo autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esto? La empresa a la cual el Señor estaba mandando a los discípulos estaba garantizada. Muchas veces nosotros podemos iniciar proyectos, podemos iniciar acciones sin saber cómo van a terminar, pero acá el Señor les está diciendo, yo tengo la autoridad, esto va a terminar bien porque esto está bajo mi control. Vayan y hagan esto, vayan por el mundo, vayan por las naciones, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñanles, porque yo estoy en control. Y no solamente yo estoy en control, sino que termina la expresión y termina el libro con una gran promesa, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor no solamente da la instrucción, también da el sostén que muchas veces nosotros necesitamos por nuestra misma debilidad. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nos pueden dar una instrucción y flaqueamos en el transcurso o en el proceso de cumplirla? El Señor, sabiendo que muchas veces podían haber dudas, que podían haber inquietudes en el peregrinar, en el cumplir con esta acción, el Señor les recuerda esta verdad. Yo estoy con vosotros. Porque muy probablemente, claro, los discípulos podían salir muy entusiasmados de aquel momento, pero iban a pasar años, iban a pasar momentos difíciles, iban a pasar momentos en donde los discípulos iban a ser perseguidos, como vamos a revisar si el Señor lo permite en Hechos, que la iglesia iba a ser oprimida. Y allí es fácil dudar, pero el Señor les da esta promesa, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa nos alcanza también hasta nosotros, nos alcanza hasta el día de hoy. Y con eso al menos quiero ir cerrando mi intervención. Como les comentaba, son poquitos versículos, pero hay harto de lo cual nosotros podemos nutrirnos, nos podemos motivar, nos podemos esperanzar, porque hay mucho de esto que también nos llega hasta nuestros días. Al menos con eso termino mi intervención para que otros hermanos puedan comentar, puedan señalar qué pasajes les llamaron la atención. Eso. Quisiera comentar algunas cosas. Me llamaba también la atención ese paralelo que menciona Felipe entre unas autoridades, unos
ancianos que le dan una comisión a estos guardias y los envían, cuales falsos apóstoles, a divulgar mentiras, a esparcir cizaña. Y por otro lado tenemos al Señor Jesucristo en el monte con los suyos, enviándoles a anunciar las verdades, ¿cierto? A anunciar el Evangelio y a ser discípulos. Y con un mensaje que es verdad, es cierto. Entonces, también me llama la atención ese paralelo, ese contraste entre ambos pasajes, ambas partes. Obviamente hay muchas diferencias. La potestad, la autoridad del Señor es clave en esto. El Señor tiene poder, todo poder. Si la Escritura, toda potestad o todo poder o toda autoridad, no solamente en el cielo o en los cielos y en la tierra, sino, o sea, no solamente en los cielos, sino que también en la tierra. A veces nos parece un poco como obvio que el Señor tenga autoridad o poder en el cielo. Hay quienes comentan o mantienen una opinión de que también la obra redentora restableció la jerarquía o restableció un orden en los lugares celestes, en los cielos. Y también a veces nos causa extrañeza que el Señor tenga que mencionar que tiene potestad en la tierra, como si no tuviese el poder sobre la humanidad o sobre la creación. Pero si miramos al Señor como el Hijo del Hombre, como aquel nuevo Adán que no pierde su autoridad ni sujeta la creación a vanidad y a corrupción, sino que restaura un reino sobre la tierra. Ese rol que tenía Adán como cabeza de la creación, como una especie de sacerdote delante de Dios para representar a la creación, y como un rey también, porque la palabra nos enseña que ellos fueron puestos para señorear, para fructificar, para señorear también la tierra. Esa autoridad, el pecado la distorsionó, por así se puede decir. Fue corrompida esa autoridad. Y sabemos que las personas ejercen autoridad, pero por un asunto natural, está como en nuestro ADN, el funcionar de manera jerárquica, ¿cierto? Que nos sometemos a alguien y que alguien también puede someterse a nosotros. Y eso es así, es como una fantasía creer que uno va a vivir en algún momento no sometiéndose a nadie. Eh, pero, pero el pecado trastorna esa cualidad humana, y el gobierno es utilizado para cosas que el Señor no las pensó originalmente así, sino que el pecado ha ido trastocando. Y sabemos que existe, por ejemplo, la rebelión, por un lado, y por otro lado existe el abuso de poder, o el utilizar la autoridad no siguiendo los principios de Dios, sino que utilizarla para señorearse o sacar beneficios propios. El Señor Jesucristo les da una autoridad en la tierra lograda por aquella obra en la cruz, y esto es dado de parte del Padre. En Primera de Corintios se menciona esto, pero de otra forma. En Primera de Corintios 15, si no me equivoco, 15, versículo
Estoy buscando. Esto está en el 28. El 27. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Está citando el libro, un salmo, no recuerdo en este momento específicamente cuál es, pero está citando un salmo que también se cita en Hebreos. Le hiciste poco menor que los ángeles. Y luego sigue el 27, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, es decir, a Cristo se le ha sujetado todo debajo de sus pies. Es como que todas las cosas fueron puestas bajo su dominio. El mundo, los cielos y la tierra son puestas por estrado de sus pies, bajo sus pies, o como su dominio. Y todo es sujetado a él. Claramente se exceptúa, dice el 1 Corintios 15, 27, se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. ¿A quién se exceptúa? Se exceptúa al Padre, porque el Padre sujetó a Cristo todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, es decir, que todo se haya rendido ante él, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y esto ocurre cuando el Señor triunfa sobre el postrer enemigo, que es la muerte, en el día de la resurrección, cuando el Señor derrota la muerte de manera definitiva, ya no habrá nada que no esté sujeto bajo sus pies. Entonces la autoridad de Cristo es clave en esta, por así decirlo, nueva dispensación que se inicia, en la cual Él ahora tiene una soberanía o un señorío en los lugares celestiales y también tiene un señorío en la tierra. Sabemos que las cosas, como dice Hebreos, pero aún no vemos que todo Él haya sido sujeto. No vemos que todas las cosas se hayan sujetado a Él. Sabemos que en la iglesia, al menos, Cristo debería reinar. La iglesia se debería someter a la voluntad de Cristo. Al menos debería. Pero sabemos que el mundo no se somete a Cristo independiente de si el Señor es soberano, cumple sus propósitos y finalmente las cosas y todo está sirviendo a la gloria de Dios. Pero Cristo tiene un reinado que es en la tierra invisible, porque es en los corazones de los creyentes, pero ese reinado sabemos que posteriormente se manifestará. Y el Señor aquí está dando a conocerle esa autoridad. Eso nos da confianza. Les da confianza a los discípulos porque el poder con el que ellos van no es su poder, no van con su oratoria, no van con su capacidad de hacer proselitismo religioso, no van con la cantidad de personas con las que disponen para ir y divulgar un mensaje, sino que van con la potestad del Señor. Y luego vamos a ver en el libro de los Hechos cómo eso, el puntapié inicial es la presencia misma de Dios en los creyentes en Pentecostés, cuando se convierten 3.000 con una predicación. Porque realmente el Espíritu de Dios, Dios mismo obrando, y cuando Dios obra de manera soberana, ocurren esas cosas. Me llama también la atención, para cerrar mi comentario, el final, la promesa, que a mí me gusta harto, como es una frase que lo tengo como muy clavada. Bueno, ahora a uno le suelen gustar mucho las frases que animan, que dan esperanza. No nos gustan esas frases como con mandamiento, con exigencia. Nos gustan las frases más bonitas, pero esta frase no es solo una frase, es la palabra del Señor. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas, es decir, me llama la atención, antes de mencionar eso,
que el enviado, el Señor Jesucristo, quien es el enviado, es ahora el que envía. Y sabemos que la definición de apóstol es ser enviado, ¿cierto? Aquellos que fueron enviados presencialmente por el Señor, pero el Señor también fue enviado por el Padre. El Señor les manda a hacer algo a los discípulos que Él hizo primero. Por así decirlo, el Señor fue el primer apóstol, es como el apóstol de los apóstoles, porque Él fue enviado por el Padre, y el enviado ahora envía a los 11. ¿Para qué? Para que esos 11 luego también hagan discípulos que al mismo tiempo se transformen en enviados al mundo. Así como funciona, es como una cadena en la que cada eslabón es a lo mejor primero es alguien, un creyente, y luego inmediatamente se transforma en un enviado al mundo, porque nuestra naturaleza es divina. Al tiempo que creemos, somos enviados de Dios al mundo para anunciar su evangelio y hacer discípulos. Y al final, el versículo 20 dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa expresión mundo se refiere no a algo geográfico, la palabra ahí es eón. Bien, hasta el fin del eón. Algunos hay como dos palabras a veces para referirse a mundo. Una es cosmos, que se menciona en Juan, cuando dice porque de tal manera amó Dios al mundo, dice cosmos. Y esta expresión acá es traducida a veces también como hasta el fin de los siglos, hasta el fin del siglo, o hasta la consumación del siglo, es decir, hasta la consumación del eón. Y el eón es como todo el conjunto de tiempo que finalmente tiene un cierre, tiene un final. Y con esta nuevo eón en que el Señor expresa claramente que Él tiene soberanía y potestad, se inicia un tiempo que finalmente será consumado. Hasta mi opinión personal es que ese 11 termina cuando el Señor viene y consuma su reino. Y el Señor le dice: yo voy a estar con ustedes todos los días. Y esa presencia todos los días, también como opinión personal, puede no ser compartida, es en el Espíritu. El Señor en su Espíritu está con nosotros todos los días hasta que se consuma el siglo. No siglo de 100 años, sino un siglo de un gran periodo de tiempo, que pueden ser 2000 años, 3000 años, 5000 años, no lo sabemos, hasta que el Señor consuma su reino. Esas son las cosas que quería compartir. Súper, gracias Pato. Encontraba interesante lo que señalaba respecto al carácter de enviado del Señor y cómo es que nosotros nos convertimos en enviados de Él y cómo es que esta cadena, como la ilustrabas tú, debe mantenerse. Creo que es una responsabilidad de quienes somos creyentes de verdaderamente transmitir el mensaje de salvación para poder expandir este evangelio. Lo encontraba interesante también porque hay una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros que debemos prestar atención, que debemos movilizarnos para poder cumplir. Aprovecho el tiempo de hacer una corrección con algo que dije anteriormente. Señalaba de que era Santiago quien había estado allí para ver el cuerpo resucitado del Señor. No era Santiago, era Tomás, así que quería transmitirlo. Quedan 3 minutos, quizá una intervención muy, muy cortita. Si no, podemos ya ir finalizando con una oración. Si es que hay algún hermano que quiera señalar algo o hacer alguna consulta. Quería decir algo cortito, que bueno, es muy interesante cómo en este segmento, en el versículo 18 y 19, como el orden en el que está esto dicho, muy, muy importante. Me parece súper importante cuando lo leí, me llamó harto la atención, porque dice: toda potestad me es dada en el cielo, dice el Señor Jesús, y en la tierra.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que os guarden todas las cosas que os he mandado. Y nos enseña en versículos súper cortos como toda la actividad que hacemos como creyente o como iglesia a través de la potestad que al Señor les da en el cielo y en la tierra. Me llamó la atención leerlo ahora y meditar harto en eso también. Así que eso era principalmente. Súper. Gracias, Felipe. Podemos ir finalizando la reunión, el estudio de este evangelio, y para ello quería pedir a Omar si es que puede orar para terminar este espacio.